Se lo aseguro y se lo firmo en la notaría que usted quiera. Si de aquí a que Gustavo Petro termine la presidencia, no termine dejándole un salario mínimo a los colombianos de vea, casi 2 palos, 2 tacos. Al paso que va Gustavo Petro, si para el próximo año los empresarios le siguen dando el balón a que Gustavo Petro patee con el salario mínimo, muñeco, a ese man en los próximos 2 años que vienen no lo afanen, no lo acosen, no lo estresen, porque ese loco se le despiporra el cerebro y termina yéndose dejándoles un salario mínimo a los colombianos de vea. 2 tacos, 2. Así que denle pasito en los siguientes 2 años que vienen. Y para usted que es uribista, que es de la derecha y que no está de acuerdo con el alza del salario mínimo, sencillo, dígale a su patrón que no le aumente todo eso y que solamente le aumente los 23.000, que usted es un uribista de verdad, de cepa, de los que, mejor dicho, mueren en la raya. Eso es todo, y no me ponga a alegar con los demás. Eso es todo lo que usted tiene que hacer, y me gustaría ver ese video de que lo haga, diciéndole: patroncito, a ver, y no me vaya a subir a mí todo el poco de plata que subió Gustavo Petro. Yo, a mí no me súbeme los 23.500. No, que 500, deme los 23.000. Deme los 20 nomás y deje el resto para usted. Quisiera verlos. Ahora otra cosita le voy a decir. Los siguientes 2 años son definitivos y muy especiales para Gustavo Petro. ¿Por qué lo digo? Porque a Gustavo Petro le hicieron la vida imposible durante estos 2 años de gobierno. Pero vienen otros 2 años donde ese loco se puede despiporrar. Y el man comienza a gobernar por decreto, y de aquí a que la corte le tumbe todos los decretos que el man saque, mi hermano, vea, le voy a decir, dejen a ese loco quieto, que ese loco se le despiporra, y va a ver usted los empresarios y los juristas cómo es que van a llorar. Van a tener que entrar a cuadrar todo el poco de decreto y todo el poco de chicharrón que les deje Gustavo Petro, y todo el poco de amarre que les deje. Así que démosle pasito con el loco, que el loco se piporre, y aquí lo que sufren son los que tienen plata. Digo, ¿no? Ahí les dejo. Feliz 9.53% el aumento para el salario del próximo año. Entonces quedan 1.623.000 pesos con auxilio de transporte. Y hay quienes dicen que nuestro presidente no sirve, que nuestro presidente no piensa en la gente humilde, que nuestro presidente no piensa en la clase trabajadora. Hay quienes les quieren vender la idea de que es que entonces, como va a subir el sueldo, entonces va a subir el precio. Resulta que el precio no puede subir porque la inflación está en un 3.5. Entonces las cosas solo pueden subir el 3.5. Pero el salario sube para que usted tenga un poquito más de poder adquisitivo, para que esos 50.000 o 70.000 pesitos que le sobren los guarde y pueda decir que va a pasear o que se compró algo más en Navidad. Entonces la mochila Mati está pues contándoles, porque los empresarios le quieren vender la idea. No, que es que le va a subir el sueldo a los congresos. No, o sea, eso con el tiempo se va a ver. Pero nuestro presidente, el mejor de todos, ¿cuándo se había visto en la historia que subieran así? Siempre han subido el 2.5, máximo el 4%. De los años que tengo yo, que son 40, nunca había visto un salario que subiera más del 7 o así, nunca. El año pasado subió el 12, el 9.53. Ya en 2 años ha subido más del 20%. Y así decimos que nuestro presidente no piensa en los pobres. La mochila matista en las calles de Bogotá. Debe estar contenta mi clase obrera, trabajadora, honrada, que no roba, que no necesita vivir del erario. Con el sudor de su frente se gana cada peso que le llega honradamente. Excelentes noticias para mi gente, con la noticia que dio nuestro presidente Gustavo Petro el día de ayer. Para el año 2025 decretó un aumento del 9,54% en el salario mínimo, alcanzando el 1.423.500 pesos mensuales, con un crecimiento real del 4,54% por encima de la inflación. Este incremento se alinea con la política de dignificar los ingresos de la clase trabajadora, superando tanto la inflación como la tendencia a aumentos moderados de gobiernos anteriores. ¿Qué opina Firulais? Una belleza, ¿cierto? Para la gente que únicamente paga televisión por cable, pagan Claro, pagan DirecTV, pagan Movistar, tienen como 150 canales y solo ven Caracol y RCN. Pasan gracias, se ahorran una plata y compran la TDT. Para estar desinformados y ver esos canales de desinformación donde el pseudoperiodismo aflora, pues en la TDT lo pueden hacer. Pero entonces, para darles datos reales, en el gobierno del cerdo Duque, el mafioso ladrón, los aumentos anuales estaban entre el 6 y el 10%. En su último año, el salario mínimo subió 10,07%, pero con una inflación alta del 5,62%. El incremento real fue limitado. Los ajustes priorizaron mantener estabilidad económica, pero no se enfocaron en mejorar significativamente el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque gobernó para la
oligarquía, para la mafia, para el que más tiene. Juan Manuel Santos, 2010 al 2018, hizo incrementos moderados anuales entre el 4 y el 7%. La inflación redujo el impacto real, dejando a muchos trabajadores con ingresos apenas suficientes para cubrir la canasta básica, porque como él decía, ese tal paro no existe. Para él nada existía. El otro, el culibajito bandido, el señor imputado, el que está en juicio, el que estamos esperando que nos dé el regalo de Navidad en 2025 y lo metan preso. Álvaro Uribe Vélez, de 2002 a 2010, 8 años, hizo aumentos conservadores entre el 3 y el 6%. Las políticas priorizaban el control de la inflación y la competitividad empresarial sin un enfoque claro en el bienestar obrero. Como siempre, el culibajito bandido y sus políticas de trabajar, acá es explotarla a usted como si fuera una máquina. Usted no tiene derecho a compartir con su familia, usted no tiene derecho a la diversión, usted no tiene derecho al descanso, usted lo único que sirve para Colombia, para esa narcoparapolítica que gobernó el país, es trabaje, no pida nada, no se queje, quédese con la boca callada y lléneles de plata a los empresarios. Esos empresarios bandidos, empresarios que siempre los ha financiado el gobierno con la plata del pueblo. Entonces, lo que hace Petro es dignificar a la clase obrera, elevar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, promover el concepto de un salario digno. ¿Qué es un salario digno? Para que la gente entienda. Aumentos por encima de la inflación, garantizando el mejoramiento real del ingreso. Él ha venido haciendo aumentos muy significativos en el salario mínimo, que aún así con ese aumento del salario mínimo siguen habiendo personas de clase media baja que siguen diciendo: ay no, es que todo es culpa de Petro, ay no, todo está caro por culpa de Petro, ay no, es que hizo Petro, Petro por aquí, Petro por allá. Porque como no entienden la política y no han querido ponerse a leer, a investigar y a entender realmente cómo la clase política de este país, que es cierto, por más de 200 años ha empobrecido a la gente, la ha puesto a que se maten unos contra otros, entonces no entienden que su realidad es culpa de esas malas políticas y prácticas ladronas y narcoparamilitares que han existido en Colombia. ¿Qué más ha querido hacer este gobierno? Reducir la brecha económica y fortalecer el mercado interno al fomentar el consumo con salarios más justos, pero eso es lo que no han querido acá entender. Entonces, con esas políticas, Petro no solo otorga un alivio financiero a los trabajadores, sino que envía un mensaje claro: la fuerza laboral es el motor económico de Colombia y merece condiciones de vida dignas y no salarios de mierda. Indignación y preocupación por el aumento del salario mínimo. Al menos eso es lo que nos quieren hacer creer los que ganan más de 30 millones al mes. Sí, los líderes de Fenalco, la ANDI, políticos de oposición, exministros uribistas y hasta periodistas de los grandes medios de comunicación. El presidente Petro decretó un aumento de 123.500 pesos para los trabajadores, un respiro para los millones de colombianos que apenas sobreviven. Pero esta élite privilegiada no soporta que los trabajadores sean dignificados. ¿Por qué tanto odio? Porque ellos construyeron una Colombia desigual donde el 1% disfruta lujos mientras los trabajadores se matan por las migajas. Y ahora que el gobierno del cambio busca justicia, les da miedo perder su poder. Nadie se quiebra por pagar salarios justos. Si la gente tiene más ingresos, compra más, dinamiza la economía y esto nos beneficia a todos. El aumento del salario mínimo es justicia social. ¿De qué lado están ustedes? Adam Smith, considerado el padre del capitalismo, coincide con Karl Marx en eso de que la riqueza la genera es el trabajador y no el empresario. Cuando los trabajadores están bien remunerados, la economía se dinamiza. Pero aquí los gremios andan diciendo que el país se va a quebrar, que van a echar a todo el mundo porque la subida del salario mínimo estuvo exageradamente alta. Hay que recordar que estos mismos gremios, cuando se aprobó la reforma laboral de Uribe, que literalmente pauperizó derechos laborales en Colombia, pues estos gremios salieron a aplaudir. Es decir, según su lógica, la riqueza se hace a partir de trabajadores en condiciones casi que de esclavitud y sobreexplotados y no con trabajadores bien remunerados. Y ejemplos sobre un buen desarrollo empresarial con trabajadores bien pagos, pues hay varios en el mundo. Citemos uno. Cuando Henry Ford implementó el salario de $5 diarios en 1914, revolucionó no solo la industria automotriz, sino también el sistema económico de la época. Esta medida tuvo varios impactos importantes como el incremento del poder adquisitivo.
Al pagar un salario más alto, Ford permitió que sus propios trabajadores pudieran comprar los automóviles que producían, lo que amplió el mercado para sus productos. Con más dinero en manos de los trabajadores, aumentó el consumo de bienes y servicios locales, dinamizando la economía en general. La decisión de Ford es vista como un punto de partida para el desarrollo de una economía basada en el consumo masivo que caracterizó gran parte del siglo XX en los Estados Unidos. El modelo de Ford no solo fue una estrategia empresarial, sino que demostró que mejorar las condiciones salariales podía ser beneficioso tanto para los trabajadores como para las empresas y para la economía en todo su conjunto. Una se da cuenta de verdad del daño tan grave de la manipulación que le han hecho a la población de Colombia, pues los medios, junto con esos grupos económicos que les pagan, cuando la gente de a pie, el trabajador promedio, anda protestando porque el presidente decretó el aumento del salario mínimo. Parce, están bravos porque les van a aumentar el salario mínimo. Y esto no es de gratis, esto no es esporádico o espontáneo. Esta vaina es fruto de la manipulación sistemática que llevan haciendo durante décadas estas personas en estos medios de comunicación, con estos medios de producción que controlan. Por eso no es sorpresa que luego voten por esos políticos que promueven leyes para oprimir al pueblo. Y así le reclaman al presidente Gustavo Petro que no haya cambiado este país y lo haya convertido en el paraíso. ¿Creen que 3-4 años son suficientes? Pues no. Y esto da cuenta del daño tan grave que tiene la gente que es víctima de este sistema. El propio síndrome de Estocolmo, mejor dicho. Ayer el presidente Petro y el gobierno de Colombia anunciaron que se sube el salario mínimo para el 2025 en un 9.54%. El salario con el auxilio de transporte queda en 1.623.500 pesos. ¿Y quién creen que salió a protestar? Los de siempre, los empresarios que se creen los dueños de todos los sectores productivos del país y sus súbditos, los congresistas. ¿Saben cuánto le subieron a los congresistas en el último ajuste? Estos congresistas colombianos que representan supuestamente a los libertarios, que supuestamente quieren un Estado austero, pero austero para el pueblo, para que el pueblo no gane nada. Y ellos sí pudieron subirse. El último ajuste que tuvieron, subieron más de 5 millones de pesos. Pasaron de 43.418.000 pesos a 48.300.000 pesos, casi 5 millones le subieron, porque ellos pueden subir 5 millones de pesos y el colombiano no puede subir su sueldo 141.000 pesos. Es que no hay derecho. Quiero ver a todos los contradictores del gobierno de Gustavo Petro diciendo que esto es una medida populista y que esos 141.000 pesos no se lo merece la clase trabajadora de este país porque es populismo. Los únicos que no han podido entender que los más beneficiados con estas medidas que reducen la desigualdad son la clase privilegiada. Quieren seguir viviendo asustados en esas camionetas con 4 o 5 escoltas, escondiéndose quién sabe de quién. Se esconden del miedo de vivir en un país, por supuesto, que es desigual. No pueden salir a la calle Séptima, aquí en Bogotá, a caminar tranquilos con sus cosas, porque viven llenos de miedo. En cambio, una sociedad que es más igualitaria, donde existe equidad, no van a tener que invertir tanto en seguridad y van a poder disfrutar de todos sus elementos materiales con más tranquilidad. Dicho esto, celebro la decisión del presidente Gustavo Petro de haber subido el salario mínimo en Colombia casi un 10% para darle dignidad a ese pueblo colombiano trabajador y dinamizar la economía. Y ni qué decir de Turquía, donde este año, para el 2025, se subió un 49% el salario mínimo para generar ese ajuste con la inflación en Europa del Este. En Bulgaria también un aumento sustancial del 20% del salario mínimo. En México para el 2025 un 12% se sube el salario mínimo, pero aquí quieren que sigamos viviendo con las migajas que nos quieren dar los empresarios y los congresistas. No, señores, eso no va a ser así. Samuel Caput.